Bueno, lo primero, antes de empezar igualmente, pues agradecimiento como siempre a Ginés, a la Fundación, también a Juan, que nos ha sufrido el liderazgo de todo este proyecto, que siempre es difícil, y a los colaboradores y amigos, que ha sido un placer pues conversar y discutir con vosotros todos estos temas. Y también, por supuesto, en especial al presidente de la Fundación, que me hace especial ilusión que nos haya hecho la introducción en el día de hoy. Bueno, pues vamos a hablar del impuesto de grandes fortunas. Ya no es impuesto de solidaridad o impuesto temporal de solidaridad de grandes fortunas, sino que actualmente ya es para acortar, es el impuesto de grandes fortunas. Y la verdad es que ha sido un poco difícil pues recordar todo lo que ha sido, porque al contrario de lo que estábamos hablando antes, ya aquí ya hemos ido muy por delante. Ya tenemos sentencia obviamente del Tribunal Constitucional, con lo cual vamos a poder hablar de ella, pues, aunque sea mínimamente, y vamos a poder discutir con un poquito en profundidad también cuál es el futuro de la imposición patrimonial. Teníamos intención de no seguir mucho el libro, sino intentar ir más al grano, empezar un poquito por todos los fundamentos sobre los que se sostiene el impuesto, tocar rápidamente las cuestiones conflictivas. Lo que en su momento denominamos cuestiones conflictivas en el capítulo. Efectivamente, porque ya muchas de ellas ya no son tan conflictivas. Un análisis crítico del impuesto, tanto en el fondo como en la forma, y también haciendo referencia, obviamente, a la sentencia del Tribunal Constitucional. Luego vamos a ver dónde estamos con los recursos a fecha de hoy, que creemos que es una de las partes más interesantes de las que podemos hablar. Y por último, pues unas reflexiones sobre hacia dónde creemos que tiene que ir la imposición patrimonial en España y hacia dónde parece que va a nivel internacional, que creemos que también es muy interesante, ¿vale? Pues bien, empezando por, nunca mejor dicho, por el principio, el IGF, que sí que era pato, sí que es un impuesto desde el principio, ¿vale? Pues al principio estuvimos discutiendo si tenía que estar o no en este proyecto, porque medida como tal ante la crisis pues era discutible. Y aquí tenemos que recordar mínimamente o rápidamente cómo se introdujo. Y recordemos que se introduce o se anuncia en la misma semana en la que pues un tal Juan Manuel Moreno Bonilla, en un 19 de septiembre del año 2022, anuncia que en Andalucía se va a eliminar el impuesto sobre patrimonio. Esa misma semana se hace referencia a que se está trabajando ya en un borrador de armonización de impuesto, pero la realidad es que no termina de configurarse prácticamente hasta noviembre del 2022, con lo cual la imprevisibilidad de la que hablábamos antes, pues aquí todavía creemos que vamos a comentar un poquito más en detalle luego, ¿no? Y lo peor de todo no es que pueda aparecer un impuesto cuya argumentación o cuyo fundamento parece político, sino que además parece que no atiende en ningún momento a ninguna de las recomendaciones de los comités de expertos, ni al informe Lagares. No hay el informe Lagares, por si no lo recuerdan, pues lo que abogaba era por la supresión del impuesto sobre el patrimonio, con lo cual pues aquí poca discusión hay, aunque luego vamos a comentar con Violeta algunos aspectos relevantes, porque es verdad que esto no se puede ver de forma individual, sino más en su conjunto. Pero también el libro blanco lo desoye por completo, porque el libro blanco que sale, si no recuerdo mal, en el 21, lo que venía a abogar es en el 22, ¿no? 22, marzo del 22. Venía a abogar por una revisión más completa y más en detalle del impuesto sobre el patrimonio, pero con unos tipos referenciados sobre todo pues a los países cercanos también, que no debería de superar entre el 0,5 y el 1%. Se hablaba en ese libro blanco. Bueno, pues parece que por los hechos que luego se implementan, pues que en nada se ha atendido a esos informes de expertos. Me he dejado el de las comunidades autónomas, puesto que ahí, que fue en el año 17, si no recuerdo mal, no se llegaba a ninguna conclusión real sobre el mantenimiento o no del impuesto, obviamente porque eran especialistas y tenían es decir, eran especialistas de las propias comunidades autónomas, y por tanto pues ahí posiblemente la visión de cada uno era distinto, ¿no?
Pero luego nos vamos a las funciones que expresamente se recogen en el impuesto y se dice que es la función recaudatoria y la armonizadora. Función recaudatoria que, pues, vamos a ver cómo han terminado esa recaudación. Obviamente, si estamos hablando de un impuesto, pues se ha recaudado, porque estamos hablando de 623 millones de euros de recaudación en el año 2022, de los cuales 555 se recaudaron en Madrid, casi 30 en Andalucía y en Galicia 9, que eran las comunidades autónomas que obviamente tenían bonificación total o parcial. Influyó específicamente en el 22 a 12.010 contribuyentes sobre un total de patrimonio que a fecha de hoy y de forma acumulada podemos estimar en 1.868 millones de euros. ¿Vale? Entonces, bueno, pues esa función recaudatoria, pues obviamente está porque se ha recaudado. Lo que no sabemos es si de verdad tuvo efecto o impacto real sobre un importe de recaudación total de ese año de 255.000 millones de euros, ¿no? Entonces, bueno, pues, pero ahí en todo caso está esa recaudación. Y luego, sobre todo, la más conflictiva, que era la función armonizadora de una imposición patrimonial o de un impuesto patrimonial que está cedido a las comunidades autónomas. Entonces parece un poco de contradicción, ya de primeras, el que se aborde una armonización por parte de alguien que no tiene las competencias de primeras sobre determinados ámbitos normativos del impuesto, o que limite, mejor dicho, la competencia normativa de las comunidades autónomas que sí que tenían competencia normativa. Con lo cual ya pues parece que partimos de unos presupuestos de hecho pues bastante discutibles, ¿no? Por supuesto, en esta armonización se dejó fuera los territorios forales. Lo que sí es cierto es que esa armonización se ha conseguido. Es decir, la armonización se ha conseguido a base de pues de introducir un impuesto que, insisto, que armonizaba algo que no podía armonizar, pero que ha conseguido que las comunidades autónomas reintroduzcan su impuesto, retomen la tributación por impuesto sobre el patrimonio. La cuestión es si ese fin justifica los medios a través de los que no, de los que se ha conseguido. Y esa será la discusión luego que Violeta además nos ayudará también en los comentarios. Si os parece bien, pasamos a la parte de cuestiones conflictivas que se identificaron en su día en el impuesto y al cuales algunas de ellas pues se han visto superadas. Algunas en el capítulo del libro identificábamos una serie de cuestiones que entendíamos que iban a resultar o que estaban resultando conflictivas, si se me permite el término, en relación a la aplicación del impuesto. Pero cuando ahora retomábamos Antonio y yo el capítulo para traerlo a la sesión, yo le decía, es que hay algunas que han perdido, no quiero decir su vigencia, pero por lo menos su interés. Por ejemplo, quiero decir, su interés, o al menos dejádmelo que lo vea así desde el punto de vista de la óptica madrileña. ¿Por qué? Pues porque después del impuesto de las grandes fortunas, las comunidades autónomas reaccionan y dicen, oye, pues más o menos para que tengas tú la recaudación tu Estado, pues me la quedo yo, comunidad autónoma. Con lo cual, en la práctica, desde el año 2023, estamos aplicando la ley del impuesto sobre el patrimonio. Entonces, la primera de las cuestiones conflictivas que identificamos en el capítulo, que es si los contribuyentes tenían que pagar desde el euro 0 para luego esperar los 3 primeros millones exentos y seguir pagando, o pagar a partir de 3 millones y desde ahí otros 3 millones exentos y pagar desde 6, creo que en el año 2023 y en el 24 y en los que vienen empiezan a no tener una aplicación práctica relevante. Eso sin contar con que nosotros entendíamos en el capítulo que el legislador había querido gravar el patrimonio de las personas físicas a partir de 3 millones de euros, sin más historia, y eso es lo que el Tribunal Económico Administrativo Regional está diciendo en todas las resoluciones que está dictando, por lo menos en las que está dictando a nuestros clientes. Teníamos que poner el debate encima de la mesa porque estaba siendo objeto de debate el tema,
de si los contribuyentes tenían que pagar desde el euro 0 o desde el euro 3 millones, pero también entendíamos que era una discusión más teórica que práctica, que había que pagar desde el euro 0 los contribuyentes que tuvieran más de 3 millones de euros, y así lo ha dicho el tribunal. Esa cuestión, yo creo que a efectos prácticos hoy en día está un poco tapada. Una de las segundas cuestiones que poníamos encima de la mesa era si los no residentes podían aplicar el mínimo personal de 700.000 euros. El propio legislador lo aclaró y dijo que desde la entrada en vigor del impuesto los no residentes podían aplicar el mínimo personal de 700.000 euros. Seguimos en el debate sobre si los no residentes pueden aplicar o no el límite conjunto renta-patrimonio. Según la ley, no, porque el IGF se remite al IP y el IP no lo permite, pero hay un Tribunal Superior de Baleares que ha dejado a un no residente aplicarlo, con lo cual este es un tema, los temas de no residentes y patrimonio. Yo siempre le digo a Antonio que a mí me gustan porque creo que son los que abren el debate y los que tienen mucha posibilidad de recorrido a futuro. Luego teníamos también como tema conflictivo en nuestro capítulo, identificábamos el tema de la tributación de los impatriados, si iban a tener que tributar por obligación real o por obligación personal. La Administración ya lo ha aclarado, ha dicho que por obligación real, que los impatriados tributan como los no residentes. Se nos ha quedado un poco en el limbo, esperemos que la Administración lo resuelva de la misma forma. ¿Qué pasa con los familiares de los impatriados? En función de que estén tributando como residentes o como no residentes, aplicando la posibilidad de aplicar el régimen, o sea, aplicando el régimen de impatriados conforme a la última modificación de la ley de renta. En patrimonio eso no está resuelto hasta donde nosotros sabemos, pero con una interpretación integradora de lo que ya ha dicho la DGT para los impatriados deberían tributar igual. Y luego nos queda la última cuestión conflictiva, que es la aplicación del límite conjunto renta-patrimonio, que en su momento fue como muy controvertido, vamos a decirlo así, cómo íbamos a aplicar el límite conjunto renta-patrimonio, porque la normativa del IGF se remite literalmente a la del IP. La del IP habla de cuota íntegra y cuando lo leímos dijimos, pues en Madrid no tenemos cuota a pagar, pero tenemos cuota íntegra, con lo cual el IGF va a quedar limitado por una cuota que en realidad no se paga. Esa fue la primera reacción que tuvimos. Luego el Ministerio, cuando saca la orden del modelo 718, intenta arreglarlo, se va al Consejo de Estado. El Consejo de Estado dice que de ninguna de las maneras, que eso no lo dice la ley y que el modelo no puede salir así, y el modelo sale tal y como está previsto. Es decir, de manera efectiva, el impuesto sobre las grandes fortunas está limitado por una cuota íntegra de patrimonio que de facto no se pagaba, que ahora sí se paga con el cambio en la normativa de la Comunidad de Madrid. Parece que hemos tenido un último intento que comentábamos nosotros hablando sobre la sesión, la ley del Pilar 2, del impuesto mínimo, que hubo una enmienda sobre el impuesto a las grandes fortunas relativo a esto, diciendo, oiga, se cometió un error técnico, arréglenlo, y esa enmienda no ha salido. Con lo cual, ya más claro que no se ha querido aprobar no puede estar, porque ha habido una enmienda que no se ha aprobado. Y creo que esos eran todos nuestros temas conflictivos. Obviamente, en todo eso dejamos al margen todos los problemas que ya tiene de por sí el impuesto sobre el patrimonio y que obviamente por referencia de grandes fortunas pues directamente son los mismos que hereda los problemas que ya tenía patrimonio tradicionales, los hereda grandes fortunas, ¿no? Entonces, bueno, de hecho ya en su día, ya en la fundación tuvimos la oportunidad de discutir, fue en el 2014 creo que fue aproximadamente, ¿no? Sobre cómo creíamos que tenía que evolucionar la imposición patrimonial, lo cual pues no era fácil de centrar, pero bueno, pero que encantados luego también de tratarlo, ¿vale?
visión crítica un poco de forma y de fondo. Y aquí es más fácil irse a la sentencia del Tribunal Constitucional, porque como ya la tenemos, confiamos en él, pero vamos a ver si estamos alineados o no con los argumentos que establece el Tribunal Constitucional en la sentencia 149/2023. Adelanta, digamos, el recurso de la Comunidad de Madrid, que también obviamente estaba el de Galicia y Andalucía, pero adelanta el de la Comunidad de Madrid, y luego pues una especial discusión sobre el voto particular, que yo no me dedico al procedimiento, pero desde fuera pues se ve como bastante virulento, y entiendo que luego pues podremos comentar más en detalle. Por no ir a todos los argumentos uno a uno, nos vamos a centrar en los tres esenciales, que yo creo que son los que además toca luego el voto particular, como mínimo, además dice el voto particular, ¿no? El primero es la forma en la que se introduce este impuesto. Aquí recordamos que se introduce precisamente en la proposición de ley que introduce los gravámenes temporales, y se hace a través de enmienda. Entonces, pues digamos la discusión es clara. Si parece que una enmienda es la forma más adecuada de introducir un impuesto que además pues es como mínimo conflictivo respecto de la vulneración potencial de las competencias de las comunidades autónomas. Aquí parece que el Tribunal Constitucional, que parecía ir teniendo una doctrina que es que no sé si luego vamos a comentar, la vamos a comentar luego, vale, la doctrina de la homogeneidad, ¿no? que llamaban. Pues otra vez, aquí pues no sé si es la doctrina del pato ahora, porque aquí sí que esto es pato, pero se compara con algo que no son patos. Entonces, o según ellos no son patos. Entonces, no sé hasta qué punto pues se puede discutir el que esa doctrina ha quebrado o no, o como mínimo pues el Constitucional aquí pues la ha suavizado muchísimo, ¿no? En cuanto a qué puede tratar una enmienda de una proposición de ley. Bien, el segundo de los puntos es, que parece de primeras el más claro, es si está atacando o se está vulnerando la competencia normativa de las comunidades autónomas. Es decir, si realmente lo que se está intentando con esta ley es un abuso de ley precisamente, y intentar armonizar algo que no puede armonizar, o si por el contrario pues tenía la posibilidad de hacerlo, ¿no? Aquí, más allá de que, pues como decíamos, claramente las comunidades autónomas tienen una serie de competencias que el Estado quiere que quiere limitar en cierta forma, lo que está claro es que no sigue el procedimiento que parece que debería de seguir, ¿no? Aquí hay una serie de leyes que están afectadas, como puede ser la LOFCA, como puede ser la Ley de Cesión de Tributos, y como pueden ser los estatutos de autonomía, que directamente recogen esa competencia. Y si esta ley limita esas competencias, pues posiblemente se tendrían que haber tocado y seguido el procedimiento adecuado para que esas leyes se modificaran, ¿no? Más allá de que encima la armonización se produce pues no precisamente a la baja, sino ni siquiera al 2,5 tradicional que teníamos en el impuesto, que eso se nos ha olvidado de comentarlo, sino que ya el gobierno ya lo había subido con carácter general para aquellas comunidades donde no tuvieran su normativa propia, pero prácticamente casi ninguna comunidad autónoma utilizaba el 3,5. Yo no sé si era Extremadura en ese momento. Quizás Extremadura, yo creo que tenía un 3,7. 3,75, sí, un 3,7, efectivamente, pero era la única que tenía un tipo de superior. Es decir, que es que no solo contentos con armonizar, la armonización encima es bastante al alza, ¿no? Bien,
Pues ese es el segundo de los puntos, pues que pues es más que discutible, y que además el voto particular pues es especialmente crítico con este punto. Y por último, que en cambio a mí me parece pues más doloroso, sobre todo para los clientes, y más difícil de explicar, pues será el de la seguridad jurídica, ¿no? Que la seguridad jurídica, además, desde el punto de vista o en dos partes. La primera, la retroactividad. Obviamente el impuesto se devenga a 31 de diciembre de cada año, y al introducirse a finales de año, recordemos que se aprueba el 27 de diciembre, pues es verdad que el devengo se producía a 31 de diciembre del 22, que por cierto, recordemos que nunca estuvo claro si iba a aplicar al 22 y 23 o al 23 y 24. De hecho, la primera información, cuando sale todos los anuncios en septiembre, se decía que iba a aplicar para los 23 y 24, y no es hasta prácticamente noviembre, veintitantos de octubre, cuando se confirma que se va a anticipar un año y se va a aplicar. Es que en el plan presupuestario que el gobierno manda a Europa, la recaudación la sitúa en el año, parece que la sitúa en el 23, pero no por el impuesto del 22, sino porque lo va a cobrar en el 23. Eso fue la interpretación que se hizo en aquel momento, pero la verdad es que no estaba nada claro. Pero la realidad es que el impuesto más o menos empieza a ver, ya se le empiezan a ver las orejas en los 2 últimos meses del año, ¿no? Entonces ahí lo primero que hay que tenemos que discutir, y que obviamente pues abro la mesa de debate, es el tema de la retroactividad. El impuesto se devenga a 31 de diciembre, es verdad, pero los que conocéis bien el impuesto de patrimonio, pues tiene el efecto, nunca mejor dicho, del límite conjunto renta-patrimonio. Y ese efecto conjunto con renta y con patrimonio hace que todas las operaciones que se hacen a lo largo del ejercicio afecten a la cuota del impuesto sobre el patrimonio. Y eso es clarísimo. Es decir, eso lo sabe cualquiera que se haya dedicado mínimamente a hacer un impuesto sobre el patrimonio. Entonces, esto pues podía producir, de hecho produjo, que personas que habían decidido distribuir un dividendo, pongamos en junio, momento en el que además Unidas Podemos quiere introducir el impuesto, y el gobierno le dice que no está claro, porque no está claro precisamente si vulnera competencias autonómicas, entre otras cosas. Pues en ese momento se distribuye, pongamos, un dividendo de 1 millón de euros. La tributación esperada en aquel momento, yo no sé si era del 20... Ya era del 20... No, en cualquier caso, la de renta. No, el 27, yo creo que ya era el 27, posiblemente. El 27, por el juego del límite conjunto renta-patrimonio, como sabéis, se pudo ir al 60% perfectamente. Y eso ocurrió. Es decir, tenemos casos en los que por el juego del límite conjunto renta-patrimonio, rentas que se habían distribuido en la confianza mínimamente legítima que ibas a tener tu tributación por el IRPF, de repente te encuentras que por el juego del límite conjunto se van a una tributación efectiva del 60%. Así que eso de que no había retroactividad, pues bueno, pues al menos desde el punto de vista técnico y de los profesionales que tratamos estos temas, pues parece más que discutible. Y el segundo de los puntos que afecta, pero frontalmente, a la seguridad jurídica, es la imprevisibilidad. Es decir, de verdad que también hemos tenido casos en los que le hemos tenido que explicar a un señor que se venía de fuera de España, que de repente decía, oye, pues bueno, pues voy a este país que me gusta mucho, que tiene buen sol, que tiene buen clima, que se come bien, y de repente pues me vengo en la confianza de que tengo pues una determinada tributación, ¿vale? Entonces me vengo a principios de año, y de repente me encuentro con que a final de año pues me he encontrado con una tributación que se me puede disparar perfectamente al 3,5% del valor de mi patrimonio. Y tenemos casos en los que obviamente se ha ido al 3,5%, aunque la mayoría por el límite conjunto renta-patrimonio y por el defecto que decía Carmen, posiblemente se hayan quedado en el 0,7%, que es el 20%, sabéis que es la tributación mínima del 3,5%, pero tenemos casos que se han ido al 3,5%. Tenemos casos que se han ido al 3,5%.
y sobre todo directivos, que es el caso... Los que no pueden limitar la obtención de renta. Lo que no pueden limitar la obtención de rentas. Entonces, oye, pues esa persona que se ha venido a España en la confianza legítima de que iba a tener una determinada tributación, de repente se encuentra con el 31 de diciembre pues con un percal que no se esperaba, ¿no? Entonces esto, además, pues no sé hasta qué punto puede ser uno de los argumentos esenciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ahora comentará Carmen, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un poco los principales puntos que viene a discutir el voto particular de la sentencia del Tribunal Constitucional. El voto particular se publicó con posterioridad. Inicialmente, obviamente, salió la sentencia, y yo, lo que, en opinión esto puramente personal, los motivos que daba el Tribunal Constitucional en cada uno de los aspectos más discutidos, pues como mínimo eran muy suaves o muy superfluos, desde mi punto de vista, ¿vale? En cambio, algo que no hace el voto particular, que entra mucho más en detalle. Por lo tanto, la posición que veníamos a mantener en cuanto a crítica, queríamos constructiva, por parte de la Fundación, pues es que esta reforma de la imposición patrimonial se ha afrontado pues incorrectamente. Se ha afrontado incorrectamente pues puesto que no se ha escuchado o no se ha atendido adecuadamente, en nuestra opinión, los informes de los expertos, que para algo estaban, y luego el procedimiento seguido pues en general deja mucho que desear. Pero bueno, si queréis lo dejamos esto para el debate. Sí. Yo creo que entramos ahora en los recursos rápido, ¿no? Sí, bueno, pues ¿en qué situación estamos en los recursos? Pues os diría que tenemos clientes que ya el TEAC ha dicho a todo el mundo que no. Los que tienen posibilidad han ido al TEAC. En el TEAC pues seguimos sin intervención de procurador, sin costas, con lo cual la gente lo afronta un poco mejor. Los que no han podido ir al TEAC han ido al TSJ, pues depende. Depende de la cuota, depende del interés en seguir recurriendo, pero sí que tenemos ya recursos en el TSJ. ¿Tenemos confianza en que esto pueda elevarse cuestión prejudicial a Europa? Pues otra vez depende. Quiero decir, me encantaría encontrarme con el caso estrella en el que efectivamente pues haya pasado algo que yo diga, jolín, distribuyó un dividendo en la confianza de que iba a pagar 27 y fíjese usted que ha terminado pagando 60. Se vino a España pensando que no iba a tributar en el no sé cuánto. Ahora, si no tenemos ese caso estrella, pues es difícil. O sea, yo lo veo difícil. Primero veo difícil que se plantee la cuestión prejudicial y quién la va a plantear, y luego que Europa nos termine haciendo caso en esto. Y luego, si nos hace caso para el 2022, que es otra cosa que le digo muchas veces a la gente, porque en el año 2023 ya no hemos pagado, por lo menos en Madrid, no hemos pagado grandes fortunas, hemos pagado IP. Lo que pasa es que si se dijera que el IGF es contrario a derecho, pues la bonificación de la Comunidad de Madrid en el año 2023 aplicaría de otra manera y terminaríamos no pagando. Con lo cual, bueno, ahora vamos a ver en la parte de los especialistas en procedimiento, que yo no lo soy, pero ojalá me pudiera encontrar con un caso estrella que por ahora no he visto. Así tenemos los recursos. Y luego el último tema, que creo que es el que merece como más valoración por parte de todos, es hacia dónde va esto. O sea, ¿esto hacia dónde va? Porque las últimas noticias que tenemos y todo lo que nos lleva de periódicos y todo lo que lleva de lo que nos llega de prensa es, oye, la tributación patrimonial y la imposición patrimonial está de moda porque necesitamos dinero para financiar pues el rearme, la defensa o como le queramos llamar, ¿no? Entonces, vamos a un esquema de tributación patrimonial en el que todos vamos a pagar en Europa, sabiendo que ahora mismo somos de los pocos que pagamos. No, deberíamos hacer una reflexión sobre
que se eleve el impuesto sobre la renta, pero que esto no tal, modificamos, porque como decía Antonio, el IGF ha venido a mantener todos los problemas que ya habíamos detectado en el IP. Quiero decir, la valoración de los bienes y que no pague lo mismo mi casa que me la acabo de comprar que la de mi vecino que se la compró hace 30 años y está tributando por el valor catastral. Los problemas de la empresa familiar y el régimen de empresa familiar. Las sociedades con bienes de utilización personal. Todos esos problemas que todos tenemos claros, esos siguen. O sea, ¿esto se trata solamente de subir el porcentaje? De un 2, tú no estabas, pero Violeta y yo nos reíamos al principio porque decíamos que tributemos un 2, un 3, un 4. ¿Cuál es el porcentaje que hay que tributar para que esto, o lo hacemos al revés? Necesitamos no sé cuántos millones. Pues ¿entre cuántos contribuyentes a cuánto tocamos? A tanto. Como comentario ya, y te damos paso ya, Violeta, pero es si os recomendamos la lectura de todo lo que se está publicando a nivel internacional en cuanto a la potencial imposición sobre las grandes fortunas, ¿no? Aquí, pues en España ya venimos soportando desde hace mucho tiempo, pero en nuestra opinión es que se está tratando de forma muy superflua. Y es que hay informes que dicen, obviamente, parece que han descubierto que ahí hay una potencial recaudación. Oiga, pues que tengo muchos ricos. Bueno, pues oiga, vale, usted tiene muchos ricos, pero vamos a ver si realmente estamos hablando de una especie de expropiación, porque si lees los informes dicen, no, si es que si ponemos un impuesto del 2% sobre los 100 millonarios, pues recaudaremos 67.000 millones de euros en la Unión Europea. Necesitamos 250.000 para empezar, ¿no? En la parte, y luego en la de competencia, en la de competitividad 800 más, ¿no? Pero bueno, pero 67 lo sacamos de los ricos. Pero es que si en vez del 2 le ponemos el 3, que pues ya se sacan 121.000, es el cálculo que tienen, ¿no? Oye, esto, seamos un poco serios en cuanto a un poco que los objetivos de recaudación no nos lleven a qué hacer, ¿no? Y aquí solo, pues un apunte también un poco personal y que hemos hablado Carmen y yo, y es que posiblemente en los estudios sí que se trata de la imposición sobre la renta, es decir, la atención a la capacidad económica es verdad que es muy importante, pero luego te das cuenta que dicen, no, pero es que intentar ir a una capacidad económica en los ricos es muy difícil. ¿Por qué es muy difícil? Porque tienen fórmulas de estrangulamiento de las rentas, porque tienen fórmulas de cuál es la capacidad real que tienen o no tienen. Insisto, la riqueza es un indicio de la capacidad económica, no tiene por qué ser capacidad económica real, ¿no? Entonces, terminan esos informes y en especial pues el director del Observatorio de Impuestos para la Unión Europea, que se llama Gabriel Zuckman, ¿no? Entonces, pues terminan diciendo que lo más fácil sería una imposición directa sobre la riqueza y que hay que atenderla. Por no hablar ya de si ahora abrimos el debate también de la imposición en sucesiones y donaciones. Pero bueno, perdona, Violeta. Hemos ido muy rápido intentando tocar todos los temas que no sé si hemos sido capaces. Tengo que coger el micro, ¿verdad? Hola. Para que... bueno, yo... 3 minutos máximo, ¿no? Porque si no viene... Bueno, tenemos 10, ¿no? Sí. 15. Habla tranquila. Porque si no viene Juan Si y no nos nos hemos regaña. quitado nosotros los 15 minutos de Juan. Vale. Dile que ha perdido el vuelo. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el esfuerzo de haber... gracias y enhorabuena por haber organizado este libro, que no es nada fácil ni pensarlo, ni pastorear a profesores de universidad y profesionales para que entreguen el capítulo a tiempo. Bueno, yo voy a tocar, tengo varios puntos anotados y voy a intentar, animar un poco el debate, quizá llevaros un poco la contraria, con la idea de abrir el... yo estuve en su momento en el libro blanco para la reforma tributaria y como pequeña anécdota os contaré que la última votación, la última sesión plenaria que tuvimos fue el 24 de febrero de 2022, es decir, el día de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, porque seguimos pensando que Rusia ha invadido Ucrania, ¿verdad? No ha sido una... bien,
en ese momento, pues uno se da cuenta de que todas las propuestas, todas las ha hecho sobre un escenario que acaba de cambiar en ese momento, ¿no? Y mucho más ahora. También os diré que, aparte del libro blanco, pues yo me he leído el informe Lagares más de lo que la salud mental recomienda. Lo que yo me quedaría con estos informes, que tienen sus partes más acertadas, sus partes menos acertadas, yo creo que hay que quedarse con el método. A mí tengo la sensación, y en esto no hay grandes diferencias, también con el informe Mirles y demás, es qué políticas fiscales tenemos y cómo las evaluamos y si vamos a seguir midiendo o no sus efectos. A mí esto es lo que más, el aspecto que me parece más criticable, no solo del impuesto temporal de grandes fortunas, sino en general si analizamos cualquier impuesto que tengamos sobre la mesa. Los que tenemos que dar clase de sistema tributario y tenemos que explicar, por ejemplo, los regímenes especiales del impuesto sobre sociedades, vemos que hay una especie de shadow tax system, ¿no? Una especie de sistema tributario en la sombra con medidas que perviven zombies que nadie ha evaluado y que siguen ahí de alguna manera, nadie sabe muy bien por qué. Bueno, en cuanto a las propuestas concretas, bueno, son propuestas para que obviamente los políticos las valoren. Sí que quiero recalcar que en concreto en Lagares se propone efectivamente la eliminación del impuesto sobre el patrimonio, que arrastra problemas que son conocidos, que es un impuesto muy difícil de gestionar, un impuesto que abandonan las comunidades autónomas, porque no nos olvidemos, dejan de gestionarlo antes de, es más un problema de gestión que de normativa, y un impuesto además que tiene grandes coladeros, por ejemplo, la mal llamada empresa familiar, que en realidad no conforma un régimen fiscal como tal y que al final es ineficiente. Es ineficiente por contrario a la competencia, a la libre competencia, que es lo que deberíamos intentar fomentar. En todo caso, ojo, porque el informe Lagares propone reforzar el IBI. Y el IBI es nuestro auténtico impuesto sobre el patrimonio. Son unos 21.000 millones, 22.000 millones, que me corrija si me equivoco, y ahí es donde realmente se juega el partido. Yo les invito a que vean cómo es el equivalente al IBI en Reino Unido o en Estados Unidos para que vean que es del orden de, efectivamente, ese es el gesto más. Entonces, cuidado con que los dioses nos den lo que pedimos, ¿no? Es decir, eliminar el impuesto sobre el patrimonio a cambio de reforzar el IBI, excluyendo además, es decir, reforzando además la vivienda habitual. Bueno, en este punto también querría decir, un poco por molestar solo, el impuesto sobre el patrimonio, que tenía y tiene muchos problemas estructurales, es decir, todas las propuestas han sido no solo reducir el tipo final, sino arreglar un impuesto que además cuando lo explicas en clase, es decir, que es obviamente antiguo. Tiene un artículo dedicado a las pieles suntuarias. ¿Quién se compra un abrigo de pieles? En fin, pero al margen de eso, ojo, porque las comparaciones internacionales son engañosas en todos los impuestos. Ningún país renuncia a la imposición sobre el patrimonio. Pero es que ningún país además renuncia a imposiciones, a modelos mucho más agresivos, como es la tributación sobre ganancias no realizadas. Véase, por ejemplo, la sentencia del caso Moore en Estados Unidos de 2024, donde se renuncia expresamente a atacar ese sistema. De nuevo, cuidado con que los dioses nos den la razón, ¿no? Por eso, cuando digo España es el único país que mantiene el impuesto sobre el patrimonio, bueno, depende, porque vamos a ver lo que hace Holanda, que lo tiene integrado en el impuesto sobre la renta, y vamos a ver lo que pasa también en algunas provincias de Canadá. Es decir, creo que esto no es estrictamente así. Yo creo, en todo caso, que la idea de una imposición global sobre la riqueza pues ha llegado para quedarse. Es verdad que las propuestas que tenemos sobre la mesa del Observatorio Europeo son propuestas muy de economistas. Los juristas no estamos ahí. A lo mejor nos tenemos que preguntar por qué no estamos los juristas ahí, por qué no se fían de nosotros, por qué hay un montón de economistas diseñando un mundo como si no hubiera convenios de doble imposición, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues yo creo que a lo mejor tenemos que hacer algo de autocrítica. Es decir, hay afirmaciones que hacemos sobre qué efectos tienen algunos impuestos que hace que seamos menos creíbles. La realidad es que, nos guste o no el impuesto sobre el patrimonio actual, que a mí no me gusta nada, quiero decir, hay una larga lista de problemas técnicos que tiene. Es un impuesto difícil de gestionar, es un impuesto farragoso, es un impuesto que recauda muy poco, o sea, da mucha guerra para lo poco que recauda, ¿no? Pero sí que es verdad que los datos de acumulación de desigualdad en el patrimonio, no en la renta,
en particular en los últimos años y en particular en España, teniendo en cuenta la encuesta financiera de las familias que publica el Banco de España o teniendo en cuenta los artículos que publica últimamente el Economist, que no es un círculo de Podemos, son alarmantes. No son alarmantes tanto por la injusticia, sino por lo que nos dice también de radiografía de acumulación de patrimonio, sobre todo en segmentos de mayor edad. Es decir, tenemos una población altamente envejecida y altamente enriquecida en las capas altas. Y esto te genera distorsiones en el propio funcionamiento de la democracia. Es decir, hay algo detrás de esto y sobre esto se ha escrito mucho. La subida de Alternative für Deutschland tiene algo que ver con esto. Es decir, lo que quiero decir es que esto, la idea de, no sé si gravar la riqueza o cómo es la solución, un impuesto siempre es instrumental, siempre es complementario, pero sí creo que hay un problema sistémico que afecta a la propia democracia, que nos lo están diciendo además informes serios de todo lado, al que tenemos que prestar atención. Es decir, tenemos que formar parte de esa conversación, porque si no la conversación la tendrán otros, economistas sin contar con nosotros o otros partidos políticos sin contar con nosotros. Digo nosotros los que nos dedicamos al derecho tributario, porque hay gente para todo, ¿no? Bueno, en cuanto al impuesto de solidaridad de grandes fortunas, en concreto, bueno, yo tengo muchas críticas. Creo que es un impuesto que tiene el mérito de no resolver ni uno de los problemas que había sobre la mesa y crear problemas nuevos. Esto en sí mismo es un mérito. También es verdad que la recaudación que finalmente se ha recogido pues no es muy alta, por tanto, en agregado, ¿no? Sí lo es muy alta para algunos contribuyentes, pero no para otros. Entrando en el detalle del impuesto, la idea de que sea armonizador, vamos a ver, la idea de establecer un impuesto con finalidad armonizadora es algo que está absolutamente avalado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. En concreto hay una sentencia, la 26/2015, creo recordar, sobre una cosa que era un engendro, que era un tipo cero sobre los impuestos de depósitos bancarios. No sé si recuerdan la guerra cruzada que hubo como 11 recursos, ¿verdad? Que algunos, aquello parecía esta escena de Reservoir Dogs donde todo el mundo se apunta a todo el mundo, porque había comunidades autónomas estableciendo estos impuestos más medidas estatales. Y al final se hace algo que no es bonito, pero que no es inconstitucional. En este caso, además, tenemos que no olvidar que el impuesto sobre el patrimonio es un impuesto de titularidad estatal, cedido, en concreto delegado a través de una ley marco del 151. No tienen el listado de los estatutos de autonomía, está desestatutizado, que es una palabra que no existe, pero que básicamente quiere decir que no hace falta modificar el estatuto de autonomía. Y realmente, si consideramos que lo que ha hecho el Estado es recuperar, digamos, parte de su competencia normativa, tampoco está claro que hubiera que modificar la LOFCA. Sí, seguramente la ley, sí, obviamente la ley 22/2009, y aquí el único punto de duda de constitucionalidad está en que esa, digamos, en la medida en que consideremos que es un cambio en las condiciones de la cesión, si eso tiene o no que pasar por comisión mixta. Yo creo que sí, pero, ojo, aquí también tenemos que tener en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que está muy asentada sobre cuál es el valor de ese acuerdo de comisión mixta, que es un valor que no vincula al Parlamento, vincula al Gobierno y no al Parlamento. Entonces, en este punto, yo creo que no estamos ante una medida, es una medida que obviamente molesta a las comunidades autónomas, donde tenían un margen, ahora tienen menos, pero no veo, incluso antes de la sentencia, un problema de constitucionalidad evidente. Por otro lado, de todas las vías posibles, teniendo en cuenta que es un impuesto de titularidad estatal, el establecer uno gemelo que dice, bueno, si tu comunidad autónoma no ocupas este espacio, pues entonces lo ocupo yo. Es seguramente la medida menos más respetuosa con la autonomía financiera. A mí no me gusta porque es un fárrago y porque tenemos además los problemas de remisión y demás, pero estrictamente desde la perspectiva de la autonomía financiera es absolutamente inobjetable, porque ninguna comunidad autónoma puede pretender ocupar, digamos, esta especie como si fuera un edificio, ¿no? Tener la propiedad del vacío. ¿Por qué? Pues porque los contribuyentes no son contribuyentes de una comunidad autónoma, son contribuyentes de un municipio, de una comunidad autónoma, del país y también desde alguna perspectiva de la Unión Europea, ¿no?
En cuanto a la retroactividad, y ya voy acabando, tengo 2 puntos más. La retroactividad, vamos a ver, yo técnicamente no es un impuesto, no es retrospectivo, perdón, no es retroactivo. Es verdad que la doctrina de la retroactividad del Tribunal Constitucional, que está sobre todo en la 121/2016, un poco más apuntalada, es una doctrina parca de toda la vida. Es una doctrina que seguramente parte de la construcción de derecho civil, en el que estamos ante un supuesto, digamos, binario. O se ha devengado el impuesto o no se ha devengado. Y es una doctrina que no se adapta bien a la realidad de los impuestos temporales y de la realidad que uno decide comprar o invertir a lo largo del ejercicio. Es verdad que ahí tenemos la idea, digamos, más amplia, si quieren, de la confianza legítima. Yo creo que en este punto no veo el argumento. No creo que esto lo atienda el Tribunal de Justicia, conociendo la jurisprudencia, pero bueno, me equivoco tantas veces que una más, ¿no? Sí que es verdad que yo creo que en la práctica, si examinamos si ampliamos el foco, ¿no? y vemos lo que ha pasado con otras medidas tributarias, creo que precisamente la crítica que se puede hacer al legislador es la contraria, la de que se mantienen muchos regímenes precisamente para no eliminarlo. Si nos vamos a una cosa que le enseño yo a los alumnos, la memoria de beneficios fiscales, vemos que en el impuesto sobre la renta de las personas físicas perviven regímenes particularmente beneficiosos, por cierto, para aquellos de 50 para arriba, es decir, de nuevo ahondando en esa desigualdad por generación, que yo creo que es el partido el que tendríamos que jugar ahora, ¿no? Donde nos tendríamos que preocupar más, porque nadie las ha eliminado, ¿no? Es decir, ¿cuántas personas sigue habiendo? No tengo el número en la cabeza ahora, pero sigue habiendo muchos contribuyentes que todavía se aplican la antigua deducción por adquisición de vivienda habitual. Esto no tiene ni pies ni cabeza. Es decir, mi crítica al legislador es que no hace lo que, según todos los tribunales, no solo el Tribunal Constitucional de España, sino también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuando interpreta el artículo 1, dice que puede hacer es, oiga, usted puede cambiar el régimen jurídico, no hay un derecho al mantenimiento de un régimen jurídico. Es verdad que, y esto no es una cuestión puramente jurídica, sino es una cuestión de sentido común, y es atendible, no me cambie usted el régimen jurídico 17 veces, porque entonces la gente no le va a invertir. Ese argumento es perfectamente atendible. Ahora, jurídicamente, no veo que eso pudiera tener acogida, pero, insisto, me puedo equivocar. Y ya lo último, acabo como empecé. ¿Ha funcionado el impuesto? ¿Ha hecho el sistema más equitativo? Hombre, la respuesta es que no puede, porque 1.500 millones, creo, si llega, y esto es recaudación, es decir, no hemos restado lo que, en puridad, ¿no? Cuánto nos ha costado y cuánto nos cuesta incluso el litigio, ¿no? Yo no sé si nos ha salido más caro el collar que el perro. Entonces, en ese sentido, no puede tener ningún impacto. Ahora, ha servido para que esa tributación que se había quedado, ese hueco que había quedado sin ocupar por algunas comunidades autónomas, se ocupe. Pues sí. Y en ese punto, a lo mejor, y al margen de este impuesto, que yo no soy nada fan, yo creo que lo que nos falta es un debate mucho más sosegado, si es que eso es posible, con la idea de la corresponsabilidad fiscal y al hilo quizá ya puestos de las reglas fiscales. Es decir, uno no puede al mismo tiempo, y lo digo por algunas comunidades autónomas, no todas, no puede uno el mismo día decir que no tiene dinero y que puede bajar impuestos. Oiga, sitúese. O usted no tiene dinero o sí tiene dinero, ¿no? Entonces yo creo que por ahí van los tiros. Si usted tiene un impuesto cedido es para financiar sus competencias. Que usted no lo necesita, bueno, pues lo devuelve. Entonces, desde esa perspectiva yo en eso no veo que haya ningún problema. Eso sí, me falta una mejor cultura de la evaluación. Creo que hemos avanzado mucho. Y creo que, y me permiten a lo mejor, porque como era un poco la criatura, el libro blanco tiene de reforma del sistema tributario, por primera vez en España, en ese tipo de informes, cuenta con la colaboración directa personal del Banco de España, también de la Agencia Tributaria, y cuenta y trata toda una serie de microdatos. Luego las conclusiones son unas o son otras, ¿no? Pero ese método, por ejemplo, no es el que se usa en el informe Lagares, que es verdad que es de 2014, donde además apenas hay referencias a otros estudios internacionales, ¿no? Pero ese método, sea por un informe, digamos, encargado por el Ministerio, sea por un informe privado,
es el único método posible. Porque les voy a acabar con un ejemplo. Al hilo de un dictamen que me pidieron sobre los regímenes de impatriados y demás en la Unión Europea, tú examinas, dices, bueno, ¿para qué se ha establecido el régimen de impatriados en España, que lleva más de 20 años? ¿Cuál era la finalidad? No lo sé, porque no está en ningún preámbulo. ¿Alguien ha evaluado si funciona? ¿Sabemos si alguien ha venido por este régimen o no? No. O sea, a lo mejor hay algún... ¿Conocemos personas? Yo tengo un cliente que ha venido, muchas. Pero ¿tenemos algún informe serio? ¿Sirve para...? Yo no tengo ni idea. Sé cuál es el coste. Unos 100 millones de euros más o menos al año, que no es mucho tampoco. Pero esa cultura de esto sirve, ha funcionado, vamos a evaluarlo, y si no funciona, puerta, es decir, lo eliminas y ya está. Creo que es lo que nos falta, en general, ¿no? Para lo que nos gusta y para lo que no. Y ya está, yo con esto ya me callo, que ya he hablado demasiado. Muchas gracias. Yo creo que abrimos el debate y si tenemos un minuto por terminar de contrastar las opiniones con Violeta, pues sería fantástico. Si me permitís, antes de dar al debate y ejerciendo un poco funciones de moderador, puesto que parece que en la llamada telefónica de Juan se le prolonga, 3 cositas. ¿Nos hemos equivocado al traer a Violeta? Para nada. Estas mesas se hacen para recoger, para recoger opiniones. Claro, imagínate que dice que sí. Después, la Fundación no suele entrar en valoraciones de qué impuesto conviene o qué impuesto no conviene. Son opciones políticas y se respetan, salvo error en el procedimiento. La Fundación está atenta sobre todo a temas de competitividad. La movilidad de la riqueza es un argumento para pensar si es bueno grabar a los ricos, pero bueno. Y siempre en todos nuestros planteamientos asumimos que la seguridad jurídica es el requisito previo e inexcusable para una competitividad, para un sistema que no echa a la gente o que no se coma el impulso económico. Y sinceramente, la aprobación de este impuesto no es coherente de un tema desde un punto de vista de certeza o de seguridad jurídica, por más que roce o no roce por dentro o por fuera la irretroactividad o no, pero es evidente que altera radicalmente expectativas sensatas que se ha dejado a las comunidades autónomas generar durante una serie de años y que tan mal les ha ido que más bien se ha ido reproduciendo en una serie de comunidades autónomas. Yo creo que eso es un elemento importante. Y luego el aspecto puramente procedimental, la tramitación parlamentaria, yo creo que luego en la tercera mesa lo vemos, pues es claramente susceptible de mejora. Y luego, en el conjunto de todo este embolado de la ley 38, 2022 y más, hay una cosa que modificó el título de nuestro trabajo. El trabajo iba a ser reformas tributarias ante la crisis. Y la conclusión sugerida por Juan, que se eligió bien al coordinador, pero secundada por los demás, es que era excesivo hablar de reformas. O sea, aquí estamos jugando en partido de tenis, en volea además prácticamente siempre. Y entonces yo creo que la seguridad jurídica global del sistema no sale beneficiada de ese tipo de reacciones o de medidas que pueden depender de si se salen en el proceso de votación y toman un acuerdo, de si ahora por vía de enmienda mete un impuesto, de si ahora esto que no es un impuesto si lo es. Entonces yo creo que ese marasmo y esa sensación de que esto como sistema cada vez es más difícil de reconocer. Se ha hablado de las prestaciones patrimoniales no tributarias, hay algún capítulo de trabajo que enumera esas prestaciones patrimoniales tributarias. Yo creo que a lo mejor había que hacer un proyecto sobre cuál es el control presupuestario de lo que supone eso y qué parte de la carga de la ciudadanía en materia de tributos queda fuera de la perspectiva cuando hablamos de cuánto se recauda, ¿no? Entonces yo creo que eso yo creo que es lo que hay que, en el enfoque de la Fundación, es prioritario. Las soluciones puntuales son opinables y son opciones políticas, pero diga, como lo has dicho tú, hágalo usted con método. ¿Sabe usted lo que quiere decir esto? ¿Sabe usted cómo impacta esto en la sociedad? Entonces, lo otro, yo creo que no es la solución idónea. O sea, ¿cuánto tiempo llevará sin modificaciones solventes los regímenes de imposición inmobiliaria en Reino Unido? No lo sé, me gustaría saberlo. A lo mejor están igual de mal que nosotros, pero bueno, voy a hacer un poco la reflexión. Dicho lo cual, oye, por favor, entrar en el coloquio. ¿Alguna cuestión?
Yo, si me permitís, solo decir, me ha parecido brillante, obviamente, además escuchar un poco posiciones contrapuestas, pero hay como varios aspectos que has tocado que me parecen interesantes. Por ejemplo, derecho comparado. De hecho, esto fue muy tratado, ¿te acuerdas? En el anterior libro, que estuvimos viendo que derecho comparado había en ese momento. Has hecho referencia a Holanda, pero es de los pocos países que tiene un cierto sentido hacer una referencia, porque el resto son Algeria, Argentina, Bolivia, Colombia, Liechtenstein, Noruega, si está ahí, Surinam, Suiza, Uruguay y Venezuela. Eso es la lista según el Fondo Monetario Internacional, que la última, 2024, con impuestos sobre el patrimonio. No sé si nos queremos comparar con eso, pero es que comparándonos con eso, los tipos que puedes ver, y efectivamente no se puede opinar en profundidad porque no sabes todo su sistema tributario, pero los tipos de primeras, pues la verdad es que ninguno se acerca al 3,5 español. Es más, si me voy al razonable que has mencionado, que es que posiblemente sea Holanda, estamos hablando con una referencia a renta. Estamos hablando de una referencia a una capacidad económica sobre la que también ha sido debate de la Fundación, pues estaremos encantados. Es decir, nuestros clientes en general, hay muchos profesionales aquí, nuestros clientes, si tú le preguntas si estarían dispuestos a pagar algún punto más sobre esa capacidad económica real por el hecho de tener un patrimonio superior, posiblemente te dirán, o algunos te dirán, no mucho, bueno, no lo sé, pero algunos te dirán que tiene sentido, ¿vale? Pero no, volviendo a los principios básicos de la doble imposición o potencial doble imposición por la que ya se ha pagado por un patrimonio previo, o ya ni te digo sucesiones y donaciones, que es mejor entonces no entrar. Y el último comentario que te quería hacer ahí es, hablabas del hueco, que estoy totalmente de acuerdo en que está ocupando un hueco, pero es un hueco que unas comunidades autónomas, y más en concreto Madrid, en ejercicio de sus funciones y de ejercicio de sus competencias, ha decidido no ocupar, porque es la que tiene la potestad de hacerlo. Y es la Comunidad de Madrid la que decide no utilizar ese hueco. Entonces, que venga el Estado a decir, ahora tú no lo estás utilizando, lo voy a utilizar yo por ti, pues insisto, en la finalidad no lo sé, y podemos analizar la finalidad recaudatoria, pero el ataque a la competencia a mí sí me parece clarísimo. Pero bueno, podemos discutir mucho sobre todo esto. Violeta, ¿tú crees que lo siguiente que nos espera es una armonización en el ISD? Porque para mí esa es la reflexión. Quiero decir, has hablado del enriquecimiento de la franja de población con más edad. Luego, igual lo siguiente que viene es la armonización del ISD por la misma vía que el IGF, porque ya ha dicho el Tribunal Constitucional que esto está bien hacerlo así. Bueno, o sea, yo no creo que el Tribunal Constitucional, y corrígeme, José María, si me equivoco, haya dicho que está bien. Bueno, lo que ha dicho es que no es inconstitucional. No, pero quiero decir, es que no es lo mismo. Es decir, algo puede ser un desastre, pero ser constitucional. Yo, en este punto, yo prefiero que un impuesto se apruebe en un Parlamento que en un tribunal. Es decir, que me diga un tribunal cómo se haga. Y en cuanto al impuesto sobre sucesiones, yo yo no sé lo que va a pasar, obviamente no tengo ni idea, pero sí que es verdad que la imposición sobre sucesiones siempre ha tenido mucho más apoyo que el IP. Sí que lo encontramos en la mayoría de países, sí que tenemos muchos más informes. En Mirles, por ejemplo, lo apoyaba, Lagares, también el Libro Blanco. Y yo sí veo vías para una imposición sobre sucesiones unitaria en todo el territorio nacional, y eso sí, arreglando los problemas que tienen sucesiones, que también es un impuesto que se ha quedado obsoleto, que es un impuesto que prácticamente nos ha tocado desde los años 80, que es que la tarifa estaba en pesetas hasta no hace tanto. No sé si os acordáis, que yo lo he traducido a euros en clase, ¿no? Entonces, yo sí creo que esto va a llegar. Hace 2 números del El Economist justamente dedicaba la portada a la
digamos, heredocracia. Es decir, con esta concentración de la riqueza en mayores. Yo creo que uno de los riesgos ahí no es tanto el tema de la concentración de la riqueza como el envejecimiento de la población que tenemos en Europa y los efectos que eso ya está trayendo de menor innovación y de excesiva dependencia en nuestro modelo de la imposición sobre la renta personal y las cotizaciones a la seguridad social. ¿Cómo hacemos eso en un escenario donde tenemos menos trabajadores? Es decir, yo creo que el riesgo, en esto habría que ampliarlo mucho más, pero yo sí veo, espero que no lo hagan igual que como sucesiones, pero pero sí lo veo perfectamente. Pero sobre todo parece razonable que se haga en un ámbito de discusión de los tributos cedidos, como es el de la coordinación con las comunidades autónomas, ¿no? Que no por la línea del bate de béisbol, sino por la línea de discusión un poco porque obviamente lo que está financiando es ese sistema de financiación, ¿no? Entonces yo creo que sería lo razonable que fuera en ese ámbito, pero bueno. Incluso en una reforma del conjunto del sistema tributario. Bueno, eso ya tendría mucho más sentido, pero bueno. Claro. Preguntad a los padres que tienen hijos en Madrid y en Barcelona. Claro. Sí. Preguntarse. Tú. Como soy viejo... No me pienso morir para no dejarle un problema a mi hijo, además de no dejarle herencia alguna. Eso es lo mejor, no dejarles herencia, que se aguanten. Le va a salir baratísimo sucesiones en Cataluña. Yo también quiero hacer una referencia en el antiguo estudio que hicimos en la Fundación. Obviamente llegamos a conclusiones relativamente similares, es decir, que podía llegar a tener sentido una armonización. Pero esa armonización solo tenía sentido en el ámbito de una discusión del sistema de financiación. Y esa era un poco la línea que seguimos en su día. Por eso lo que decía Ginés, que dices, oye, constitucional, pues constitucional parece que es, pero deseable, no sé si desde el punto de vista de la Fundación es la forma que entendíamos que debería ser deseable. Para mí era mucho más fácil haber empezado por sucesiones y donaciones, porque es un impuesto que está, yo creo, ampliamente admitido, generalizado en el mundo, que no por el impuesto de patrimonio, que seguramente tiene muchos problemas, porque al final el patrimonio es la acumulación de una renta que o ya ha tributado en el IRPF o ha tributado como consecuencia del impuesto de sucesiones y donaciones de los herederos, que ha caído sobre los herederos. Ahora, el hecho de que en Madrid se pague o no se pague el impuesto de sucesiones y en Barcelona sí, hombre, esto no es razonable. No es absolutamente razonable. Es que tenemos 17 legislaciones diferentes aplicándose a la vez. Entonces le explica usted a alguien que si se muere en Extremadura, pues es diferente a si se ha muerto en no sé dónde. En Valencia, es que no tiene ningún sentido. Pero eso ya desde 1981 tiene dicho el Tribunal Constitucional que haber elegido muerte, quiero decir, es que se llama, es que no tener esa expectativa, nos puede gustar más o menos, pero que existan distintos, y nos vamos además a impuestos locales, impuestos sobre la plusvalía es un impuesto opcional, por tanto yo creo que a lo mejor el debate no es ese, el debate también es la competencia fiscal y qué pasa con esas 17 más 3 efectivamente. Y si tenemos la información que deberíamos tener. Bueno, a mí, por intentar llevar un poco la contraria, es curioso como el Tribunal Constitucional una vez, si mal no recuerdo esto, yo creo que es de 2005, puede ser 2000, yo recuerdo que la ley valenciana cuando decía que había una deducción asociada a los valencianos, asociada a vivir allí, sí, esa es la 60-2015. dice que nanay. Dice que, oiga, no, es que como dice, además, a mí siempre me ha parecido ejemplar cuando decía el Tribunal Constitucional no el reparto de diferencias de 100 a 1 en el reparto de la carga tributaria por vivir o no vivir en un sitio determinado no es una forma en absoluto razonable de repartir un impuesto. Yo lo que siempre me he preguntado es por qué eso no ha tenido continuidad.
la he leído muchas veces porque si tú tienes una estructura, te puede gustar o no, pero esa sentencia además hace un razonamiento que a mí, así desde como ya ahora puedo decir lo que quiera, dice, no puede ser que una sola herencia pague lo mismo, pero es que en España las herencias no pagan impuestos, la pagan los adquirentes de la herencia. Entonces, oiga, si usted vive en Valencia, pues tiene el régimen de Valencia, igual que tiene la playa. Y si usted vive en Madrid, claro, pero si usted vive en Madrid, ¿es un sistema idóneo? No, porque además el punto de conexión del impuesto sobre sucesiones se construye pensando en recaudación y no se modifica con las potestades normativas. Entonces, es verdad que está mal concebido. Ahora, usted ha establecido este sistema y efectivamente la tributación es distinta en función de dónde vives. Se puede tener otro sistema, desde luego, pero lo que no podemos es estar a los dos, es decir, nos gusta cuando es igual, cuando es parecido a lo que queremos, pero no nos gusta cuando... Eso es lo que... Lo que pasa es que... Sí. A ver, pero en muy discutible. Cuestión, si me permitís... Muy discutible. Estamos hablando de Advierto que son las dos últimas intervenciones. Si no, el avión va a llegar con retraso. Estábamos muy sueltos. Simplemente no, por aclarar esa, o lo que yo interpreto de esa sentencia. Discutible como todas, claro. Pero ahí se dice, en las herencias, si el punto de conexión que escoge el legislador es el lugar de residencia del causante, es contrario al principio de igualdad dentro de ese causante, igual causante, discriminar entre herederos en función de su residencia. Que eso es discutible, ¿eh? Pero no dijo lo mismo, por ejemplo, en donaciones de bienes muebles en los que el punto de conexión es la residencia del donatario. Y ahí todos vemos cómo hay donatarios residentes en Madrid que no pagan y donatarios en otras comunidades. Y sí lo dijo, en cambio, cuando un inmueble en el que el punto de conexión de la donación es la ubicación del inmueble, también se dijo lo mismo respecto de que el mismo inmueble donado un 50% a un residente en Madrid y otro 50% en Castilla-La Mancha no podía tener una diferencia de gravamen. Es discutible, pero bueno, yo creo que esa diferencia de gravámenes está amparada en la autonomía tributaria, pero claro, con un límite que le puso ahí el tribunal a estos casos. De bien, la autonomía pone un punto de conexión que es ya es demasiado diferenciar entre beneficiarios, no entre herederos. Pero bueno, que como todo se puede discutir, claro. Nada más. Una última intervención muy breve, si alguno de los miembros de la mesa la queréis hacer. Si no, muchas gracias a todos por haberos automoderado en mi ausencia. Lo hemos intentado, Juan. Y damos paso a la tercera y última de las mesas, ¿vale? Si puedes quedar aquí, si quieres.